Y nos vamos a meter un poco en la actualidad del Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe. Lo tenemos al concejal de Barrio 88, Guillermo Jerez, para charlar un rato con él. ¿Cómo andas, Guillermo? Hola, buenas tardes, Juani. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. Antes de meternos en un proyecto tuyo que es interesante, tiene que ver con la creación del mercado de alimentos social, esta semana hubo varios ingresos al Consejo Municipal respecto a la situación de cuarentena. Hay varios proyectos que le piden al Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para que la provincia habilite algunas actividades que no están habilitadas en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo estás viendo vos esto por parte del Ejecutivo Municipal y del Gobierno de la provincia, el manejo ya con 48 días sin casos positivos en la ciudad de Santa Fe y varias actividades que solicitan poder volver a trabajar o que la gente solicita poder hacer? Sí, nosotros lo que entendemos que la administración de la cuarentena tuvo distintos momentos, distintas fases, como bien se definieron desde el gobierno de Nación. Por lo tanto, en las primeras fases nosotros entendíamos que el rol del Consejo, de los órganos legislativos, era acompañar a aquellos que tenían responsabilidades más importantes y quienes tomaban las decisiones más importantes, que eran justamente los ejecutivos. Ahora bien, en ese momento, en esa instancia, funcionó lo que era el Comité de Gestión de Riesgos, en donde los distintos bloques del Consejo tenían representantes. Ya entrada en la cuarta fase, empezó a haber una tensión entre cuál es el rol que tienen que tener los órganos legislativos y los ejecutivos. Lo que nosotros vemos desde un tiempo a esta parte es que ya es la operatividad que tenía el Comité de Gestión de Riesgo perdió efectividad, perdió en concreción, y me parece que es lógico y natural que los legisladores locales, los concejales, como representantes de los vecinos y las vecinas de la ciudad, vengan y generen propuestas acerca de cuál es el camino. Y en relación al Ejecutivo Municipal vemos que viene como un exceso de cautela, me parece, que ha tenido hasta ahora, que debería ponerse al frente de algunos problemas, como por ejemplo el caso de los gimnasios. Hay decisiones de tipo sanitaria que le corresponde tomar al Ejecutivo Municipal, pero por lo menos si son sectores afectados que no pueden pagar el alquiler, me parece que son sectores que necesitan ser subsidiados, y es el Estado Nacional el único que tiene los medios para subsidiar, o quizás también el Estado Provincial, y no lo vemos al intendente llevando esos reclamos al gobernador, al presidente. Lo mismo sucede con el transporte. Me parece que el contexto y la ciudadanía, que ya me parece está presionando desde abajo, va a obligar al intendente a que tome decisiones más enérgicas que las que ha venido tomando hasta el momento. Bien. Concretamente, concejal, ¿cuál es la situación sanitaria, por un lado, pero fundamentalmente alimentaria en los diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe? Bueno, nosotros en las primeras etapas recibíamos un montón de mensajes pidiéndonos mercadería, sobre todo porque obligaron a la sociedad, obligaron a las personas que no vayan a trabajar, y era muy desesperante. Creo que las respuestas del Estado llegaron quizás en algunos casos tarde, pero llegaron, y me parece que ahora la situación es que todos aquellos que viven de la diaria, de la changa, es muy distinta, siempre fue la cuarentena, tuvo como dos caras, ¿no? Una que se veía entre aquellos que tenían por ahí un salario asegurado, que podían acceder a los bienes esenciales, y quienes tenían que salir a buscarse el mango para comer. En los barrios quizá no fue tan estricta la cuarentena como fue en los barrios populares, como fueron los barrios de clase media. Eran muy distintas las modalidades. Y ahora entendemos que, bueno, que hay la presión y la necesidad de volver a la normalidad o a la nueva normalidad que se establezca a partir de esta pospandemia, hace que las viejas necesidades se vean agudizadas por el contexto actual. Bien. Concretamente, ¿de qué se trata el proyecto de mercado de alimentos social? Bien. Bueno, esto es una propuesta que a nosotros nos entusiasma mucho porque nos costó mucha militancia llegar al Consejo, y en este proyecto se materializa ese fervor militante, ese entusiasmo colectivo que nos llevó hasta ahí, ¿no? Y que concretamente tiene que ver con presentar o discutir temas estructurales y estratégicos de la ciudad.
El proyecto de la creación de un mercado de alimentos social tiene que ver con acercar a los productores locales, regionales, con el consumidor, que haya un espacio físico en donde el productor, de manera directa o a través de algún intermediario, pueda venderle directamente al consumidor, lo cual haría que se abaraten un montón de costos, sobre todo la cuestión logística, ¿no? No me salía abarate, me traté. No, lo que decía también, estuve ahí. No, lo que decía, que es un proyecto muy importante, porque también tiene que ver con que la inflación sostenida en el rubro de alimentos, que se vio reflejada ahora en el contexto de pandemia, hace que o pone en evidencia que la industria oligopólica que maneja y fija los precios, que son un puñado de empresas en Argentina, es que siempre van a ganar, independientemente del contexto, y por más que ya no es la puja distributiva que tanto se menta en que si aumentan los salarios, las empresas siempre se van a llevar la plata de los incrementos de los salarios. Perdón, concejal, tener en cuenta también, de hecho esta semana charlábamos con Héctor Polino de Consumidores Libres, que la gran cantidad de los productos y las marcas, tanto de alimentos como de limpieza, están en manos de una o dos empresas concentradas, en el caso de Unilever, para mencionar algunas, digo, pero son los que marcan, los que generalmente ponen el precio de referencia en un montón de productos y lamentablemente tienen prácticamente todo el mercado, ¿no? Exactamente, por eso para nosotros la alianza estratégica es entre aquellos productores locales, regionales, pequeños productores o productores cooperativos que no llegan a las góndolas de los grandes supermercados porque justamente la concentración tanto de la distinta cadena de valor, ya sea en la producción, en la elaboración, la comercialización o en la distribución, todo eso está concentrado en pocas manos, hace que estos productores locales y regionales, cooperativos, queden marginados. Por eso la alianza es entre los pequeños productores y los consumidores sin intermediarios. Y de esa manera sería como se podrían abaratar en mucho los costos de los alimentos. Pero no solamente está orientado en ese sentido la idea del mercado, sino que también el Estado, en sus 3 niveles, reproduce un poco la lógica concentrada del mercado de alimentos, porque le compra, vimos, con sobreprecio justamente a estas empresas alimentos a través, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social. Y lo mismo sucede en provincia y en el municipio. Por lo tanto, si el Estado compraría a los mercados locales, o en este caso al mercado de alimento social, también ganaría en eficiencia y en ofrecerle productos sanos y accesibles a los merenderos y comedores de la ciudad de Santa Fe. Porque hay productos, por ejemplo, que se producen en Rafaela o en la región, van hasta el Ministerio de Desarrollo Nación y luego vienen a las organizaciones a través de ayuda o de asistencia alimentaria. Es el costo de ese flete, alguien lo paga y lo paga el Estado. Por eso a través también de la creación de este mercado de alimentos social, creemos que se usaría de manera más eficiente y efectiva el dinero público. Además de garantizar condiciones de igualdad, sobre todo para los productores locales, algo que venían demandando, más allá de este contexto, ¿no?, de pandemia, desde mucho antes. No, y después si te metes un poco en la cuestión del mercado, desde la ley de góndolas, hay un montón de cuestiones. El problema es que más allá de las leyes o la legislación, después prácticamente son medidas que o no se controlan o casi no se cumplen. Como podemos hablar de un montón de medidas similares. Con lo cual está bueno esto que se unan las fuerzas desde el Ejecutivo, desde el Legislativo local, los productores locales, porque de alguna manera se torna un poder conjunto, por llamarlo de alguna forma, mucho más importante que por ahí una ley que muchas veces está solamente el control en manos del Estado y de nadie más, ¿no? Exactamente, lo mismo el control de precios, son medidas que no juzgamos las intenciones, las buenas intenciones, pero que después en la práctica se vuelven poco efectivas. Y en este caso, como bien decía, si se multiplican estos mercados de alimento social o mercados populares municipales en las distintas localidades, sería una forma de poder romper esa estructura oligopólica de la industria de alimentos. Bien. Creo que lo hemos charlado en otra oportunidad, no recuerdo si con vos, pero lo hemos hablado varias veces en este programa. Además es impresionante, teniendo desde el mercado frutihortícola que tenemos en la zona,
los pescadores, teniendo el río y tantos otros, digo, teniendo productores como los que tenemos en Santa Fe, es increíble pensar que el Estado no ponga a disposición mercados populares donde el pescador pueda vender su producto, para poder capitalizar de alguna manera, donde el quintero pueda vender su producto y no tenga que pasar por esa terrible cadena muchas veces de intermediarios que revientan al productor y revientan al consumidor final. La verdad que es increíble que el Estado no ponga a disposición un lugar. Hay ejemplos en todo el mundo. Yo siempre cito, me voy a cualquier lado, pero me voy a Barcelona, el mercado de la Boquería, que es uno de los mercados más importantes del mundo y es una atracción turística. Comenzó así, siendo un mercado para productores. Le dieron un lugar y le dijeron, miren muchachos, vendan acá sus productos para eliminar intermediarios, y se terminó transformando en un mercado popular enorme, desde Barcelona, como hay también algunos ejemplos en Argentina o en otros lugares de Sudamérica, pero es increíble teniendo lo que tenemos en Santa Fe, que el Estado no le ponga el verdadero énfasis a poder generar este tipo de mercados, ¿no? Y sería con un costo muy bajo. Claro. Sería una política pública tan importante, de tanto impacto, con un costo que, digo, en un contexto en donde los estados han mermado la recaudación de los estados, sería una salida a este momento de crisis. Pero un dato más que también te quería destacar es que en Argentina los productores regionales o productores locales de las distintas localidades, pequeños productores, pueden abastecer a cerca del 40% de la población, entre 30 y el 40% de la población. Y de esa manera también incidirían en la puja de precios que fijan por ahí los grandes monopolios. Sí, sería... Y además, una cosa que si este mercado existiera y que creemos que se va a concretar y se va a materializar, podría también alentar la producción local de aquellos productos que por ahí se tengan que traer de otra localidad porque hoy no se producen localmente. Esa sería también, sería otro de los aspectos que contempla este proyecto. Concejal, ¿y qué acompañamiento tienes del resto de los bloques? Presentamos esta semana, el proyecto y lo venimos charlando con distintos concejales y es una idea que tiene buena aceptación, creemos que va a tomar un buen cauce y también creemos que el Ejecutivo va a ser receptivo. Me gustaría mencionar que el Ejecutivo Municipal está llevando adelante una propuesta con algunas características similares, que se llama, creo, Mercado Santafesino, y esto sería complementario, no serían cuestiones por ahí excluyentes, sino que podrían englobarse o enmarcarse en un mismo proyecto. Concejal, bueno, ojalá que avance este proyecto, es muy interesante, muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a usted y bueno, y esperamos que se apruebe pronto y que se materialice también pronto y que podamos visitarlo ya, que nos habiliten para poder visitar el piso. Ojalá. Y comentar la aprobación del proyecto. Ojalá. Ojalá, muchas gracias. Gracias, concejal. Hasta luego.